lo graban para las que no... ok, listo, perfecto. Digo, más que nada para los que todavía no se pueden sumar o para después volverlo a mirar si es necesario. Eh, eh, Así que, bueno, ahora sí, formalmente, buenas tardes a todos, a todas. Yo lo que les voy a proponer, tenemos 2 horas, vamos a tratar de cumplir como la vez anterior en ese espacio. Vamos a tratar de que sea más participativo que la primera vez, o sea, para que no sea tan así exposición de las típicas y formales. Creo que ya tenemos elementos como para poder hacerlo más participativo, a diferencia de la primera vez. Yo lo que les propongo es que lo separemos como nuevamente como en 3 partes, estas 2 horas. Una primera parte que tiene que ver con una síntesis y una devolución de lo que ustedes trabajaron, de las reflexiones que ustedes compartieron en el Drive, ¿sí? Entonces yo preparé una presentación sobre esa síntesis, vamos a mirarla y ahí nos detenemos y vamos a abrir espacio más que nada para ampliar, para debatir aspectos que hayan aparecido en esta síntesis, ¿sí? A ver, es una síntesis que está hecha, yo hice un corte de lo que cada uno pudo compartir hasta ayer alrededor de serán como las 5 de la tarde. O sea, lo que estuvo más o menos hasta ayer por la tarde subido en el Drive, yo lo incorporé en esto, eso no quita que ahora cuando terminemos no pueda volver sobre las reflexiones que se incorporaron después de ese horario, ¿no? Entonces, el trabajo de síntesis, que es una cosa preliminar, y nuevamente es para disparador, para seguir debatiendo, ¿no? Son percepciones individuales, porque eran reflexiones individuales, pero bueno, yo creo que son muy interesantes como para abrir el juego a una discusión más rica, ¿no? Pero bueno, quiero ser respetuoso con a los que no pude revisar, que lo voy a tener en cuenta y lo incorporaré, pero acá ustedes lo que van a ver es un corte en 25 aportes a los que pude tener acceso ayer hasta determinada hora, y con los cuales armé esta síntesis, ¿de acuerdo? Yo voy a compartir la pantalla, igual que la vez anterior, el PowerPoint completo, no solamente de esto que voy a mostrar ahora, sino todo lo que veamos en estas 2 horas. Cuando terminemos el encuentro de hoy, lo vamos a poner a disposición de todos en el Drive, así que van a poder volverlo, van a poder mirar, y van a poder trabajarlo si quisieran. Bueno, yo voy a intentar hacerlo de compartir. Ustedes me dicen si se ve. Ahí se ve. Perfecto. Sí, se ve perfecto. Listo. Listo. Bien. Bien. Bueno, como les dije, lo que vamos a mirar es hasta dónde llegamos ahora con esta reflexión. Era un conjunto de preguntas, 8 preguntas, sobre determinados aspectos que tenían que ver con la internacionalización tradicional y corriéndonos un poquitito más y llegando a la internacionalización del currículo, más allá que los aspectos de la movilidad desde esta mirada más integral forman parte también de lo que vamos a trabajar y de lo que vamos a discutir en lo que tiene que ver con el currículo. La primera pregunta tenía que ver con un conjunto de 10 competencias, si ustedes se acuerdan. Había una enunciación de 10 competencias que inicialmente podían estar vinculadas con lo que los estudiantes adquirían a partir de esa movilidad física prepandémica, ¿sí? En el momento anterior, cuando esas movilidades físicas se podían realizar. Entonces está muy focalizado en la percepción de ustedes sobre cuáles eran las principales competencias que desarrollaban los estudiantes a partir de esa experiencia. Si ustedes ven en la gráfica, sin duda lo que tiene que ver con las competencias más asociadas a esa conexión con lo internacional son las que aparecen con la mayor frecuencia vinculada con la categoría, ¿no? Mucho. Entonces, adaptarse y actuar en nuevas situaciones, ser capaces de interactuar y trabajar con personas de otros contextos y culturas, claramente marcan una identificación con una adquisición casi completa por parte de los estudiantes que participan de esas
de esas experiencias. Y después, lo que tiene que ver con las competencias interculturales, un poco más abajo, bueno, y así sucesivamente. Tal vez yo quisiera acá hacer una marca sobre la que aparece como con mayor rojo, ¿no? Con el poco desarrollo como competencia por parte de los estudiantes que tienen esta movilidad física, que tiene que ver con estas habilidades de escritura, de lectura, de comunicación, si se quiere. Era una de las competencias que figuraban como con una valoración en términos de poco adquirida a partir de la experiencia de la movilidad, al menos desde la percepción de los que respondieron. Hago esta mención porque después lo voy a conectar con respuestas que están asociadas a otra pregunta, ¿no? Pero si ustedes ven, aparece en el extremo, en el otro extremo de lo que tiene que ver con el grado de adquisición por parte de los estudiantes de esa competencia. Lo que también es interesante es que en esta pregunta había espacio para incorporar otras, ¿no? Y muchos de ustedes agregaron a esas competencias, esas 10 que inicialmente estaban identificadas, otras que percibían como que los estudiantes en esta situación de movilidad física también adquirían, ¿no? Innovación y creatividad, la capacidad de generar vínculos, competencias autoformativas, capacidad de inserción en espacios laborales o de prácticas en el ámbito profesional, competencias vinculadas con la definición de con la planificación y el cumplimiento de metas, habilidades sociales o habilidades blandas, definidas así, por el colega que compartió esta competencia como otra de los agregados, el fortalecimiento del autoconcepto y autovaloración, el uso de las TICs como elementos que se adquirían. Pero había una segunda pregunta que en relación inicialmente a esas 10 sobre las que se respondió qué grado de alcance tenían por parte de los estudiantes movilizados, ¿sí? Estaba relacionada con si esas competencias de egreso, esas competencias estaban presentes en el perfil de egreso. Y acá, si ustedes observan, nuevamente, las que adquieren los valores más altos en términos de no presencia en el perfil de egreso son justamente esas competencias que eran las que se percibían como adquiridas por parte de los estudiantes en una instancia de movilidad. Las interculturales como las menos presentes en los perfiles de egreso, al menos desde las carreras desde las que se respondieron, y de la misma forma la capacidad de interactuar y trabajar con personas de otros contextos, de adaptarse a nuevas situaciones. O sea, las 3 competencias como las que estaban como más claramente identificadas, si se quiere, como las que evidencian mayor, que caracterizan más al individuo que pasa por una experiencia de movilidad física, cuando uno las revisa, si están o no están dentro de lo que es los perfiles de egreso, ¿no? A los que pertenecen, de los que forman parte esos estudiantes, esa presencia no estaría dada, ¿sí? Y es por eso estas barras rojas, sobre todo desde la base, que son las que marcan la mayor presencia del no en las respuestas. Como tercer elemento, también interesante, era que, bueno, de todas estas competencias que se consideran, o sea, que parecieran estar con distintos matices, muy presentes o bastante presentes en términos de lo que es la experiencia de la movilidad en esos estudiantes que pudieron realizarla, ¿cuáles son las que se consideran las más importantes? ¿Sí? Y acá nuevamente la capacidad de interactuar y trabajar con individuos de otros contextos culturales o de otros contextos, contextos internacionales, aparece junto con la capacidad de adaptación a nuevas situaciones como las más relevantes, ¿sí? O sea, con una diferencia significativa con el resto, donde después uno podría ahí meter como en un segundo bloque a la resolución de problemas y las competencias interculturales como en un segundo plano, pero como claramente identificadas entre las más importantes de aquellas que se habían enunciado como parte de lo que tiene que ver con una experiencia de movilidad, como las más relevantes, ¿no? Y acá, como un cuarto elemento para la reflexión que apareció en los aportes de cada uno de ustedes, era qué competencias de estas, en este nuevo contexto en el cual ya la movilidad física, por lo menos
actualmente no es una opción, pero sí la movilidad virtual como alternativa. ¿Qué competencias de estas, que se consideraron como muy o bastante desarrolladas para la movilidad física, se consideran que aparecen en la movilidad virtual? Y acá lo interesante es justamente lo que tiene que ver con las competencias de comunicación, ¿no? Que, si ustedes recuerdan, aparecían como dentro de las menos desarrolladas en lo que tiene que ver con esas experiencias de movilidad física, ¿sí? Pero que acá claramente aparecen percibidas como las más desarrolladas en un contexto de virtualidad, de movilidad virtual, como el que estamos atravesando, ¿no? Y como en un segundo plano, ¿no? Nuevamente, las posibilidades de interactuar con individuos de otras culturas, de otros contextos, la capacidad de adaptarse y actuar en nuevas situaciones, y el trabajo en equipo. Ahí hay como un segundo bloque en términos de las competencias que se desarrollarían, o que muchos de ustedes perciben como desarrolladas por los estudiantes, las estudiantes que participan de experiencias de movilidad virtual actualmente, ¿sí? También están identificadas estas competencias que fueron agregadas por muchos de ustedes como elementos que no solamente estaban identificados en la movilidad física, sino que algunos de ustedes también los identifican como competencias que aparecerían en esta movilidad virtual. Pero más allá de de la gráfica, ¿no? Que muestra sobre todo esta incidencia de las capacidades de comunicación, o de las habilidades de comunicación, las competencias comunicacionales como por encima de otras, y muy, muy cerca estas que están asociadas a lo que tiene que ver con lo internacional, ¿no? El tema de convivir con un otro diferente y de adaptarse a nuevas situaciones. Acá hay extractos de comentarios de algunos de ustedes que me parecían interesantes resaltarlos, ¿sí? Porque enfatizan, ¿no? Ese valor que se le daba a dos competencias que uno pensaría inicialmente que están muy asociadas estrictamente a lo internacional, pero desde lo físico, y que, por lo menos desde la percepción de muchos de ustedes, aparecían también como presentes en estas situaciones de virtualidad. Entonces, por ejemplo, uno de los extractos de los aportes de algunos de ustedes decía por experiencia propia, y ahí venía como una experiencia concreta de participación en una maestría virtual de la persona que respondía. Creo firmemente que se puede desarrollar la capacidad de interactuar y trabajar con personas de otros contextos, otras realidades y culturas, motivando el trabajo participativo y colaborativo intercultural. En la virtualidad se pueden surfear más fácilmente barreras tales como las edades, los preceptos de moda, etiquetas, etc., ¿no? O sea, realmente como una oportunidad, esta cuestión de la virtualidad, para dejar de lado determinadas barreras, ¿sí? Que podían impedir determinadas situaciones, y que, sin embargo, esta idea de poder convivir con un otro, a pesar de hacerlo a través de medios virtuales, puede desarrollarse. Otro de los aportes decía que, si bien dichas competencias eran más factibles de desarrollar antes, ¿no? En el espacio de la movilidad física, porque los estudiantes se veían confrontados a nuevas realidades que los sacaban de su zona de confort, considero que aún en un contexto de movilidad virtual pueden ser desarrolladas. Estimo que la diferencia, y acá esto es interesante, consiste en que ahora estas competencias dependen mucho más de una decisión consciente y de un esfuerzo sostenedor, ¿no? Entonces, acá es donde evidentemente, determinadas competencias que por el contexto, ¿no? lograban desarrollarse, ahora requieren de otros cuidados y de otra organización y otra planificación para que puedan desarrollarse, pero por lo menos desde la percepción, ¿no? y de la síntesis que identificamos, no es que no pueden desarrollarse, es que pueden desarrollarse, pero requieren probablemente de otro andamiaje y otra planificación para que esto pueda suceder. Y como un tercer elemento compartido era que, en general, pienso que todas pueden llegar a desarrollarse, aunque dependerá mucho de cómo se plantee la actividad de movilidad virtual. Probablemente algunas no se llegan a desarrollar con la misma intensidad, lógicamente, o tal vez no sean tan ricas, pero posiblemente puedan lograrse buenos resultados si se trabaja dedicadamente en eso, y si a eso se le suma la posibilidad del alcance al 100% de los estudiantes, el resultado terminaría siendo mejor, ¿no? Resaltando, ¿no? esta
este beneficio, ¿no? de plantearlo desde un esquema que alcanza a todos y no a los pocos o pocas que pueden hacer uso de esa movilidad física. En esto, y ya como ya yéndonos de la movilidad, pero haciendo uso de esta reflexión, ¿no? Que se venía haciendo, pensar qué competencias de estas, ¿no? Se considera que deben desarrollar los estudiantes a partir de un currículo internacionalizado, ¿no? O sea, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? El beneficio de la movilidad física en algunos, en algunas, la movilidad virtual ahora reemplazando esa imposibilidad de hacerlo físicamente, ¿qué aspectos deberíamos considerar para pensar en ese currículo internacionalizado? Y si ustedes ven acá, lo que es interesante es cómo el trabajo en equipo aparece como muy claramente en la mención como más recurrente en las percepciones de los que contribuyeron, bueno, de los que alcancé a revisar la contribución, como uno de los aspectos a tener en cuenta para pensar en un currículo internacionalizado. Y a partir de ahí, un conjunto de competencias que están también como en un segundo plano, pero que ocupan un lugar importante, que tienen que ver nuevamente con la comunicación, que era lo que había aparecido también como un aspecto significativo de la movilidad virtual, la idea de lo internacional, de trabajar, interactuar con individuos de otros contextos culturales, las competencias interculturales o la ciudadanía global, como fue mencionada también por algunos, pero también la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Bueno, un bloque de competencias a tener presentes a la hora de pensar en ese currículo internacionalizado. Y acá también quisiera como resaltar algunos aspectos, también voces de las contribuciones de algunos de ustedes, de algunas de ustedes, sobre, en primer lugar, que la internacionalización es valiosa, y como valiosa que es, estoy convencida de que debe llegar a todos. Al respecto, pienso que quienes estamos a cargo de espacios curriculares, de la formación, y formamos parte de una carrera, debemos analizar si los aspectos que conforman la internacionalización han sido incorporados en nuestros espacios curriculares, o bien en la carrera, y hacerlos conscientes y trabajar sobre ellos para avanzar en ese sentido, ¿no? Esta forma, ¿no?, de asumir este compromiso, de revisar estos aspectos para ver cuán integrados están, cuán incluidos están dentro de lo que tiene que ver con ese plan de estudio, con ese currículo como aspecto más amplio. Considero que a través de buenas estrategias pedagógicas se puede lograr trabajar la totalidad de las competencias que estaban, esas 10 competencias que estaban enunciadas en la primera pregunta, y la internacionalización aportará a la experiencia puntos de vista y metodologías de trabajo provenientes de otras culturas diferentes, lo cual enriquecerá la generación del conocimiento. O sea, como de alguna manera resaltando, ¿no?, el valor que tiene esto, ¿no?, este momento de repensar cómo lo hacemos, y cómo lo hacemos desde una perspectiva internacional, para enriquecernos, para mejorar, y el valor que esto tiene en la formación, en lo cotidiano de lo que tiene que ver con nuestra labor. Después, ya como acercándonos al final de la reflexión, estaba la pregunta de, bueno, estas competencias que identificamos, estas que estaban acá, como fundamentales para un currículo internacionalizado, o sea, cuáles debían desarrollar los estudiantes en el currículo internacionalizado. La pregunta es, ¿están presentes en el perfil de egreso actualmente? Y acá lo que les voy a mostrar tiene que ver con, sin duda, la situación binaria del sí y el no. Le incluí una tercera que es el ni, porque hay respuestas que claramente están asociadas a un sí, con algunos aspectos a considerar que son muy interesantes y que están enunciados acá en estos pequeños extractos. Hubo muchas contribuciones que mencionaron efectivamente que, dada la cercanía, dado que se estaba trabajando con un plan revisado recientemente, se hablaban de planes del 2018, del 2017, si así efectivamente tenemos un plan que ya se trabaja en las competencias, el perfil de egreso está por competencias, o sea, hubo muchas menciones a esto. Hice este extracto porque, más allá de que son sí muy directos,
sobre la presencia de esas competencias en los perfiles. Si ustedes ven en la primera, se menciona de que el desafío, ¿no?, está en concretizarlo en las prácticas de clase, en las normativas de la universidad para la acreditación, en los sistemas de gestión de estudiantes, y en la perspectiva que guía el proceso de aprendizaje tanto para docentes como para estudiantes, ¿no? O sea, más allá de que sí están presentes, o sea, pareciera que ahí hay algo, ¿no?, que todavía está como pendiente, o que está en proceso, que requiere, ¿no?, de una atención que está vinculado con, ¿no?, con llevarlo a lo concreto, ¿no?, llevarlo a lo micro y puntualmente al aula. Otro de los aportes menciona que considero que la mayoría de ellas estaba presente, ¿no?, estas competencias, al menos en la currícula de la cátedra de la que formo parte. Tal es la velocidad con la que transcurren los cuatrimestres, hace necesario un gran esfuerzo del profesor para poder transmitir contenido académico y habilidades blandas o competencias específicas como las que estamos planteando para que la internacionalización del currículum se pueda lograr, ¿no? O sea, más allá de que están, hay que prestarle un poco más de atención, ¿no?, a ese cómo y a esa implementación, ¿no? Acá nuevamente hay como, me parecía interesante, ¿no?, este llamado, este guiño a revisar cómo lo estamos llevando adelante. Y un tercer aporte, creo que están gran parte de las competencias mencionadas, algunas se hacen tangibles a través de los contenidos en los espacios curriculares, y otras son una expresión desde deseo, desde las instituciones, y no se establecen acuerdos al interior de la unidad académica ni de las carreras para establecer claros lineamientos de cómo promover su desarrollo. Creo que todas deben estar incluidas, y la mejor forma de desarrollarlas no es a través de la incorporación de materias, asignaturas o espacios curriculares, sino desde el trabajo unificado, planificado y coherente de manera transversal, por cuanto de involucrar a todos los actores institucionales. Entonces, acá, más allá de esta valoración, ¿no?, de que efectivamente hay una presencia en términos de la enunciación, de esa necesidad de trabajarlo transversalmente, ¿no?, de trabajarlo articuladamente en equipo, ¿no?, para ver cómo esas competencias se desarrollan a lo largo de todo el proceso, ¿no?, y que esto no solamente, como habíamos visto en el encuentro anterior, no está vinculado con la incorporación de una materia o un espacio curricular concreto, sino con un pensamiento y un trabajo colectivo a nivel de los docentes, de las autoridades, en lo que tiene que ver con la inclusión de estas competencias. Acá lo que traté es de resumir algunos ni, ¿no?, en términos de si estaban presentes o no estaban presentes en el perfil de egreso, esas competencias que habían sido identificadas como fundamentales para un currículo internacionalizado. Entonces acá, algunas sí, otras no con tanta especificidad, y la importancia de discutir institucionalmente con todos los actores para una revisión y una actualización de planes con una visión más internacional. O sea, estos procesos que generalmente nuestras instituciones son permanentes, que cuando sucedan, o más allá de promoverlos, de que sucedan con la inclusión de esa mirada internacional. También, esto de que algunas sí, algunas otras no, en el segundo comentario. En cuanto a las que sí están, menciona este colega, no siempre son conocidas o tenidas en cuenta por los docentes a cargo de los diferentes espacios curriculares, cosa que esto es un aspecto como a considerar, ¿no? O sea, más allá de la presencia o no, cuán transparentado está, cuán socializado está este perfil por competencias, y cuán involucrados están los docentes en los roles que les competen en cuanto al desarrollo de determinadas competencias en los espacios curriculares en los que están comprometidos, ya que los resultados de aprendizaje están orientados a nivel micro, es decir, a que el alumno aprenda sobre la materia específica, sin tener en cuenta las competencias transversales que se presentan especificadas en el perfil, ¿no? Nuevamente, ¿no?, esta situación de trabajo un poco más aislado, desde el rol que nos toca a cada uno de nosotros, de nosotras en las asignaturas de las que somos responsables, o en las que estamos colaborando, sin esa integración y sin esa mirada de conjunto, de aporte al desarrollo de determinado aspecto, o a determinado nivel de la competencia. Y bueno, el colega o la colega menciona que por otro lado creo que podrían desarrollarse repensando las formas de dar clase y evaluar contenidos,
generando estrategias a nivel institucional, ¿no? Nuevamente, esto de trascender lo micro, de trascender lo que nos convoca a cada uno en nuestro rol, con la asignatura, ¿no? Con el espacio en el que estamos, y esa mirada más de conjunto. Creo que están presentes de un modo limitado, y que un esfuerzo de internacionalización de los programas de estudio podría favorecer a desarrollar más estas competencias, o sea, la oportunidad de estos espacios que nos estamos dando de pensar los planes de estudio desde una mirada internacional, sin duda habilitan para, no solamente para pensar en determinadas competencias que están claramente, o podrían estar claramente vinculadas con el perfil internacional o el aspecto internacional de determinada habilidad, sino para pensar en la incorporación de este conjunto y el desarrollo de este conjunto de competencias a lo largo de todo el plan de estudio. Y finalmente, dentro de lo que debemos desarrollar en los planes de estudio, considero que se encuentran enuncia, ¿no? Sobre todo las que están vinculadas con lo internacional, si se quiere, ¿no? Adaptarse a nuevas situaciones, interactuar y trabajar con personas de otros contextos, las interculturales, la comunicación en otro idioma, las cuales creo que motivando los intercambios virtuales, proponiendo realizar cátedras conjuntas que editen un espacio curricular que sea enriquecedor para los estudiantes, o sea, da una serie, este colega da una serie de alternativas para pensar cómo, ya que no está del todo integrado, cómo aplicarlas y cómo desarrollarlas. Y finalmente, para cerrar esta última pregunta, las que claramente mencionaban que no. O sea, también había muchos colegas que enunciaban que no visualizaban las competencias en el perfil de egreso, no las consideraban que estuvieran presentes, y nuevamente dando diferentes ideas y diferentes propuestas de cómo incorporarlas, ¿no? A través de pequeños proyectos anuales que sean resueltos de manera colaborativa, incluyendo participación de estudiantes y docentes de otros contextos. Deberían incorporarse transversalmente en cada espacio curricular, y se me ocurre con ejercicios prácticos que afiancen habilidades y saberes que pongan en juego estas competencias. La vinculación de profesores que dictan aspectos similares en otros contextos, y ese trabajo colaborativo, ¿no? Que vamos a ver un poco más adelante cuando vayamos avanzando. A ver, todas estas son reflexiones que dan lugar a todo lo que vamos a trabajar también en los próximos encuentros, pero me parecía interesante compartir con ustedes de que hay sin duda un conjunto de aspectos ya identificados por muchos de ustedes, de cómo seguir adelante o de cómo resolver determinadas situaciones que fueron identificadas como no presentes, ¿no? Finalmente, estas competencias que están presentes en el perfil sería incluir actividades diseñadas para desarrollar, proyectos transversales nuevamente como un elemento, revisar las competencias del perfil. Esto también apareció mencionado en varios, de que muchas veces no están explicitadas, puede ser, pensemos que acá, al menos yo he identificado la presencia de 15 planes de estudio diferentes, ¿no? Desde donde se estaban respondiendo, y que algunos no pasaron recientemente por situaciones de revisión curricular, y otros sí, y entonces eso sí da cuenta de estar más explicitadas el perfil de egreso con competencias, y en otros no tanto, ¿no? Como puede ser también el comentario que está en el número 3 ahí, ¿no? De que todavía no está planteado por competencias, se plantean los alcances del título en términos de incumbencias. Pero bueno, hay un conjunto de ideas, más allá de la presencia o no de las competencias, y particularmente de estas competencias que se consideran necesarias para un perfil internacionalizado, hay sin duda muchas puntas de las cuales ir tirando para ir avanzando. Hay situaciones diferentes, sin duda, en lo que tiene que ver con las carreras que están representadas acá a través de ustedes, de los distintos colegas. Hay avances diferentes, y hay matices en cómo se llevó adelante, pero más allá de eso, sin duda hay un interés por llevarlo adelante, y cuando no está presente hay alternativas de cómo resolver esa ausencia de determinadas competencias en los perfiles. Finalmente, y para ya ir cerrando y poder abrir el espacio para
para comentar, para preguntar, para hacer observaciones. No quiero entrar como en mucho detalle, fueron muy ricas los aportes que tienen que ver sobre las experiencias que tenían cada uno de ustedes en lo que tiene que ver con la internacionalización, desde lo que era su carrera, o particularmente la facultad. Yo enfaticé lo de la movilidad de estudiantes porque era la que tenía como la mayor referencia en casi todos, por eso está como más grande. La movilidad de docentes también, con variantes, ¿no? Pero también tenía como mucha referencia en cuanto a las experiencias que compartieron ustedes, y después las dobles titulaciones aparecieron en muchas oportunidades, las clases espejo, distintas iniciativas, esto más vinculado, entiendo que particularmente a una de las facultades de estrategias de internacionalización en casa, pero también lo de investigaciones conjuntas, como una alternativa de internacionalización interesante, y la participación o la promoción de eventos internacionales desde las facultades o desde la carrera como elemento, ¿no? Yo los invito realmente a que revisen los aportes de los colegas, porque particularmente en esta pregunta, hay como mucho desarrollo, hay como mucha especificidad, entonces también puede ser interesante conocer lo de otras facultades desde, ¿no? en voz de un colega, sintetizado, porque tampoco es excesivamente largo, pero los invito a que lo puedan revisar en cuanto a lo que está en el Drive, ¿no? Y finalmente, en cuanto a los roles, ¿sí? Para ya cerrar, hay una última pregunta que estaba relacionada sobre, bueno, cómo se veían ustedes en este proceso. Y también, acá lo que traté, traje como la referencia del gráfico que estaba dentro del glosario, porque algunos de ustedes también hicieron mención, ¿no? a esas categorías de órbitas, ¿no? En términos de involucramiento, ¿no? y participación en el proceso, pero acá traté de resaltar como aspectos que me parecían como interesantes de cómo se veían algunos de ustedes, que sintetizan el espíritu de los que pude consolidar en este breve ejercicio muy rápido. Por un lado, se veían desde el rol de determinar competencias a desarrollar en este proceso de internacionalización, ¿no? O sea, como a cargo de esa planificación de, bueno, cuáles son las competencias, cómo las podemos desarrollar, o sea, un rol de planificación en torno a esta internacionalización del currículum. Por otro lado, varios de ustedes, más allá de que esta es la síntesis de un aporte, ¿no? La idea de ser parte de una reflexión institucional y de ese sentido estratégico de la internacionalización, de tratar de discutir algo colectivo que trasciende las experiencias individuales, ¿no? O sea, llevar adelante esta reflexión de conjunto. Por otro lado, la idea de ser comunicadores y ejecutores de estas políticas o de estas estrategias de internacionalización, de llevar adelante la organización de un plan de trabajo institucional, de facilitar a otros colegas ideas para el proceso de diseño y elaboración de propuestas de internacionalización, probablemente más a nivel del microcurrículum, instalar la temática, hacerla evidente, y me parecía interesante esta idea de un colega de desmistificar, ¿no? La concepción esta de la internacionalización como sinónimo de mercantilización, y de pensarlo más en términos, ¿no? De beneficio, de ampliación, de pensar en una ciudadanía global, en abrirnos a otras perspectivas, y de esta manera mejorar la calidad de cómo llevamos adelante las cosas. Voy a dejar de compartir ahora, para ahora sí. Lo que traté fue de muy breve, o sea, los aportes fueron muy, insisto, lo dijimos con Jimena al principio, fueron realmente muy ricos, ¿sí? Hay mucho material para poder avanzar, para poder trabajar. Yo he intentado, en un espacio relativamente muy corto de análisis que he tenido de ayer a hoy, y sin duda tampoco para hacerlo muy denso en esta presentación, mostrar los aspectos que me parecían como más interesantes, que habilitan y que abren el debate, ¿sí?
Ahora, si quieren, abrimos como un espacio para comentarios, para preguntas, para no estar de acuerdo con cosas que haya yo enfatizado, insisto, son extractos, ¿no?, de los aspectos que me parecían más sobresalientes, que sintetizaban parte de la reflexión colectiva. ¿Mm? No sé, a ver si... Yo voy a tomar un mate para, eh, para no quedarme con la garganta totalmente seca, si me permite. Ahí está. No sé, hay algunos... A ver, no sé si hay comentarios porque no miré lo del chat. A ver, espero. No, en el chat no había comentarios. A ver, Marisa. Marisa. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Te voy a confesar que he sido la que la ha entregado después de las 17 horas, por la gran cantidad de tareas que uno tiene, pero ha sido un buen ejercicio de autoevaluación, te quería decir, así que después, bueno, pero lo que yo en este ejercicio de autoevaluación que hice, a mí me parece que es fundamental, de todo lo que vos has dicho, o sea, todo es importante, pero también es fundamental el apoyo institucional que podamos tener desde la gestión para poder llevar a cabo estos procesos, y que también se generen espacios institucionales para poder llevar a cabo esto, porque los que, bueno, transitamos o nos dedicamos a investigar sobre estos temas, vemos que iniciamos desde lo que es la movilidad como un simple intercambio, a empezar a generarse espacios institucionales, a tomar conciencia de la relevancia que tiene esto para la formación, en todos, en los estudiantes, en los docentes, en los gestores curriculares, etcétera. Pero para poder llegar, por ejemplo, a un currículum por competencias o a otras prácticas, como por ejemplo lo que estamos llevando a cabo en Filosofía y Letras, que nos permitió tomar conciencia, y aquí tengo colegas de Filo, de que generamos un programa de nacionalización e internacionalización en casa, que para mí estaba en la teoría y no tuve la oportunidad de implementarlo hasta que llegó la pandemia. Creo que todas esas prácticas, una de las cosas importantes que facilitan, que lo promueven, es si tenés ese apoyo desde la gestión institucional, que lo tenga como una de sus líneas prioritarias en el plan institucional o de desarrollo institucional, como le quieran llamar, y que se generen espacios donde verdaderamente no solamente te den un espacio para la toma de decisión, sino que espacios de capacitación como estos. Entonces yo creo que hay muchas cosas que no se logran a veces por eso, ¿sí? Quería compartir esta parte que no siempre se da en todas las instituciones. Aparte de mi confesión, Pablo. Bien, gracias Marisa. Prometo, me comprometo a revisar los aportes de los que por distintas razones los subieron después más tarde y que no quedaron ahora en esto, que tal vez contradice o refuerza o modifica parte de esta síntesis, que no dejan de ser percepciones. Solamente, y antes de pasarle la palabra a Eleonora, que está levantando la mano, mencionar, Marisa, que te adelantaste o estuviste espiando la presentación que yo tengo, porque la parte que viene después tiene que ver estrictamente con el contexto institucional, o sea que nos vamos a centrar hay distintas dimensiones, ahora lo vamos a ver, para favorecer estos procesos, y la primera tiene que ver con el contexto institucional, y muchas de las cosas que mencionaste son algunos indicadores a revisar, que son fundamentales para que estos procesos puedan tener sentido y puedan desarrollarse en nuestras instituciones. Así que lo vamos a retomar, no te preocupes, lo retomamos ahora en un ratito, nada más, en lo que sigue de la presentación. Eleonora, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo no pude estar en la primera clase sincrónica, si es que me estoy acoplando ahora, pero bueno, me puse al día intentando ser buena alumna,
Y yo me quedo con lo que dice Marisa respecto de la importancia que cobra esto, analizándolo en las dimensiones institucionales, no la dimensión, sino las dimensiones, porque creo que acá entran a tocarse muchísimos aspectos de los que ocurren en el día a día de las instituciones, y me llamó mucho la atención un diagrama que había en tus filminas cuando me ponía a tono con la clase, que era esta interacción o imbricación que existe entre el currículum formal, el currículum informal y el currículum oculto, y que estos bordes están difuminados hoy, gracias, si hay algo que podamos darle gracias a la pandemia, una es esta, de estas cosas, otras no tanto, y me lleva a mí a repensar esto del trabajo colectivo, sobre todo en torno a los currículum y al diseño, a quién diseña o quiénes diseñan el currículum, quiénes hacen este diseño de un perfil basado o no en competencias, un perfil de lo que queremos que salga de nuestra unidad académica, de nuestra institución, de la unidad o del instituto del que formamos parte. Entonces eso lleva a replantearse todas estas cosas, ¿no? Y pensar que el perfil, por lo menos un perfil de egreso en términos de competencias y bien planteado, bien entre comillas, digo, no lo hace una sola persona, esto lo tiene que hacer un equipo académico, y volvemos a lo mismo, al trabajar al interior de nuestras instituciones en equipo, en generar las suficientes consultas y socializaciones necesarias, empezando desde los egresados hasta el cuerpo docente, pero creo que también nuestros egresados pueden darnos digamos, una lectura de lo que está ocurriendo, por lo menos aquellos que están insertos en el medio laboral, de lo que está ocurriendo respecto de sus propias competencias de empleabilidad, porque no es ni más ni menos que eso, cómo se socializa. Me parece que esto lo debemos volcar como, digamos, en una forma en la que podemos transmitirlo como formación de formadores al interior de nuestras instituciones, y que estos trabajos de desarrollo de diseños curriculares y de diseño en sí mismo, digamos, diseño como trabajo, en los planes de estudios no se hagan en soledad. Esto, si no se hace en equipo, no va. Termina ocurriendo que vemos estas cuestiones escindidas, de que no notamos que estas cuestiones que hoy toman tanta notoriedad y tanta importancia no están reflejadas, o por lo menos están en tus NI, no están reflejadas en los perfiles de egreso. No está reflejado en los perfiles de egreso el tema de que hoy todos nuestros estudiantes o nuestros egresados deben estar preparados para desarrollar esta ciudadanía global en torno a todos los cambios geopolíticos que se predecían desde 2015 en adelante por las grandes universidades, por el Foro Económico Mundial, y que hoy lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en América Latina. Entonces estamos presenciando ese gran cambio geopolítico que no sabemos en qué va a derivar, pero que sí sabemos que nuestros estudiantes y nuestros egresados tienen hoy que estar preparados y desarrollar las competencias que los hagan ser ciudadanos del mundo, y me parece que tenemos una concepción errónea de quién elabora un plan de estudios, y que los planes de estudios son una cosa sacada detrás de un escritorio, que no reflejan la realidad de los egresados, que no reflejan la realidad de las organizaciones, instituciones, empresas a donde nuestros egresados van a ir a trabajar, que no reflejan el tema de ser ciudadanos del mundo claramente, que pueden reflejar otras competencias hermosas, pero no estas. Y por último, creo que considerando que nosotros pertenecemos a una universidad, a universidades públicas, democráticas, inclusivas y de calidad, digamos, esto de volver a pensar que el trabajo de diseño curricular no es un trabajo de una sola persona detrás de un escritorio, que es un trabajo sumamente largo, cuánto tiempo le damos, y qué importancia va a cobrar ese perfil de egreso, que a lo mejor nosotros podemos plantearlo y redactarlo hermoso, porque es lo primero en el orden de la intención, pero muchas veces debería transformarse en lo último en el orden de la ejecución, ¿no? A medida que nosotros vayamos socializando y generando las consultas y lo que va generando, el material que vaya generando estas consultas, probablemente nosotros tengamos en la cabeza muy claramente cuál es nuestro perfil de egreso, y todas estas consultas den por tierra con lo que nosotros teníamos pensado y generen una cosa nueva, ¿no? Me parece que es sumamente importante el papel de los curriculistas, qué papel se va a dar a los curriculistas, y empezar a entender que curriculistas no somos solamente los pedagogos, que curriculistas somos todos, y que todos tenemos que trabajar
en un diseño de un nuevo plan de estudios, o por lo menos de trabajar hoy, por lo menos hoy, en que sabemos que el trabajo de encarar un nuevo plan de estudios es una tarea titánica y faraónica, empezar a hacer esta mixtura que los bordes están difusos, como dijimos al principio, respecto del currículum formal, el informal y el oculto. Y que mientras los acuerdos estén escritos y sean acuerdos institucionales, no es currículum oculto. Forma parte de un perfeccionamiento del currículum que hoy tenemos escrito, aprobado por ordenanza, aprobado por el Ministerio de Educación, con titulaciones con validez nacional y demás. Entonces, en tanto y en cuanto podamos generar acuerdos que estén escritos y que sean realmente acuerdos colaborativos entre todos los académicos, egresados, estudiantes y todos los claustros, no va a ser currículum oculto y nos va a servir mucho como para ir delineando por dónde encarar nuestros nuevos planes de estudio. Bien, muchas gracias, Eleonora. A ver, yo coincido con la idea de, esto que nosotros estamos planteando, y por eso yo celebro, y antes de que empezara el curso estaba hablando con Jimena, ¿no? del compromiso de los que están participando y de los perfiles de los que están participando, porque acá claramente, y como dijimos en el primer encuentro, no se resuelve esto incorporando un elemento o haciendo una clase de espejo y diciendo ahora tenemos todo resuelto. A ver, esto justamente es el currículo e implica una revisión general, implica, tal vez es una buena excusa lo internacional para atender situaciones como la de la ciudadanía global, o aspectos que marcan las tendencias de, no sé, según las disciplinas, cada uno, no sé, los ingenieros miran el ABET porque es el acuerdo de Washington es el que marca las tendencias de los ingenieros, no sé qué, y los economistas miran, entonces ahí acá las cuestiones disciplinares tienen un peso muy significativo, ¿sí? Pero a ver, estar atento a lo que sucede es una responsabilidad, como decía usted, Leonora, de una universidad, y sin duda una universidad pública, que tiene un rol social que cumplir. Y en eso atender, y en estos procesos, o sea, yo coincido porque yo creo que los procesos de rediseño o de diseño curricular tienen que ser procesos participativos, o sea, en los cuales la mayor cantidad, primero, los docentes tienen que estar involucrados, porque si no, los docentes son los que implementan después el plan de estudio. Entonces, si no saben qué es lo que van a implementar y por qué se definieron esas competencias para el perfil, difícilmente después eso, en ese caminito que se sigue hasta que sucede en un raviol de la malla curricular, se perdió todo el espíritu completamente. Entonces, ser parte de eso es fundamental, y escuchar a otros actores, o sea, en el encuentro anterior hablamos, sin duda, a ver, escuchar a los empleadores es uno de los tantos actores que hay que escuchar, porque bueno, los estudiantes en algún lugar tienen que desarrollarse, pero no es escuchar el mercado y hacer lo que digan, pero hay que escuchar a los empleadores, pero hay que escuchar a los graduados. Los graduados, desde mi punto de vista, son los actores privilegiados que tendríamos que meter en estos procesos, porque son los que nos padecieron a nosotros, como institución, como docentes, con nuestros errores, con nuestras falencias, con nuestros aciertos, o sea, con lo que les funcionó súper bien, y entonces son los que nos pueden brindar una información muy precisa de qué cosas tendríamos que estar ajustando. La decisión es una decisión de la universidad, ¿sí? Es una decisión de los académicos, pero esto no implica no invitar a otras voces, estas que estoy mencionando, y mismo los estudiantes, los que están actualmente, también, o sea, tienen una perspectiva que es necesario incluir dentro de estos debates. Entonces, yo estoy completamente alejado de un diseño por escritorio de perfiles o planes de estudio, porque queda muy bien muchas veces para la aprobación de, no sé, de los consejos, de los ministerios, para las páginas web, pero después está esa disociación, ¿no?, que muchas veces se encuentra en la implementación. Entonces ahí es donde, sin duda, es donde hay que poner un poco el acento. María José creo que tiene la mano levantada. Perdón. Tengo un par de preguntas, Pablo, que en realidad están relacionadas, que son inquietudes que se me generaron desde el encuentro anterior y también con la lectura del glosario y hacer la actividad, que te hago la pregunta como se me viene a la mente, pero no es con maldad, sino realmente como... La pregunta es, ¿qué hay de nuevo con la internacionalización en este sentido? Es como que
uno si se imagina una universidad de calidad, se imagina una universidad que no está encerrada en sí misma, una universidad que tiene contacto con lo último que se ha producido, reconociendo las raíces, reconociendo el valor de lo local, de las problemáticas locales para las cuales está preparando a sus estudiantes, pero no debería de ninguna manera ser una universidad encerrada en sí misma. Tal vez lo nuevo sea una mayor incorporación de estudiantes a esa actividad, pero estamos pensando en investigadores y investigadoras que tengan contacto con investigadores e investigadoras de otros lugares del mundo, regionales y de otros continentes, del norte, del sur, ¿sí? Con académicos y académicas que también tengan contacto. Entonces, eso no sería nuevo. Tal vez estemos en deuda con haberlo cumplido en algunas áreas, pero en realidad, si yo entiendo bien, la universidad que yo me imagino desde que me recibí hace muchos años, es una universidad no encerrada en sí misma, debe tener contacto. La forma en que a nivel curricular los estudiantes tengan contacto, bueno, tal vez ahí sí hay algo, ¿no?, en que no hay necesidad de movilidad. Quisiera que profundizaras un poco en ese enfoque tan rústico, digamos, que te estoy dando, pero es lo primero que se me viene a la mente cada vez que escucho la palabra, es como que me suena algo que tiene un nombre nuevo para algo viejo, y que además pareciera ser la solución a todo, casi, o al menos así, ¿no? Esa era la primera pregunta, consulta. Y la segunda es, también me genera mucho conflicto con el tema de inequidades que tenemos al interior. Al menos hasta ahora, quienes accedían a los programas de movilidad estudiantil, incluso a veces docentes, no es todo el mundo, es aquel que tiene tiempo y margen para prestar atención a este otro currículum. El resto ni se enteraba de las movilidades, no lo sabía, tenemos carreras enteras que no se mueve nadie, ¿sí? Y no se mueven porque no porque no lo desearían, sino porque es tanta la carga de llevar adelante una carrera a veces, que no existía. Es como que esa universidad es para otros, ¿sí? Hay como una segmentación. Y eso significa en parte también que la misma universidad no le está dando la misma, no estoy hablando de las autoridades de la universidad, estoy hablando de la comunidad universitaria, no le da las mismas oportunidades a todos porque no estamos haciendo realmente una educación completamente equitativa. Con esa problemática y todo lo que implica en otras esferas, ¿no? La propia permanencia en la universidad está en juego. Agregar esto me suena como poner objetivos de máxima cuando no estamos pudiendo todavía lograr algunas cosas básicas con muchísimos estudiantes y muchísimas estudiantes. ¿Me seguís, Pablo? O sea, es como que me cuesta mucho, y soy una docente que ha hecho movilidad, que trabaja en carreras donde se hace movilidad, no estoy hablando de una realidad que me sea ajena, pero no dejo de ver en mi misma facultad esa segmentación. Entonces quisiera que me dieras tu mirada sobre esas dos cosas. Gracias, María José. Sin duda, cuando uno revisa esto de si no es nuevo o no es nuevo, uno primero pensaría, ¿no?, que el concepto ya de universidad universal, ¿no?, tiene esa cosa de abierto, de crecimiento, ¿no?, de mirada, de contemplación, de observación, de apertura, ¿no?, de distintas perspectivas. Esto está sin duda en el ADN de la universidad. ¿Cómo después eso encarna en acciones concretas? Puede encarnar en acciones aisladas, que creo que es lo que uno tiene identificado, o sea, uno identifica que sucede tal cosa en tal carrera, o que dentro de tal carrera, en tales asignaturas, pasan tales cuestiones, pero yo por lo menos esto es una apreciación absolutamente personal, hay una desarticulación, porque justamente no hay una planificación de cómo determinadas cuestiones se piensan y se desarrollan a lo largo, en este caso, de un plan de estudio, ¿sí? Entonces, hay situaciones aisladas que suceden, pero que suceden por voluntades individuales, muchas veces, porque hay un profesor que está animado, porque tuvo una movilidad, y entonces conoce a no sé quién, y entonces quiere meter tal cosa dentro de la asignatura, y cambia tal cosa dentro del programa de la asignatura, y está muy bien. O sea, y eso sin duda que no es novedoso, porque existía hace 20 años, hace 10 y en el cuatrimestre pasado. Acá a lo que nos enfrentamos es que eso no alcanza, ¿sí? O sea, eso no es, son acciones aisladas que quedan muchas veces invisibilizadas,
porque no están pensadas de una forma integral, ¿no? Entonces, el propio beneficiario, en este caso nuestros estudiantes, tampoco son conscientes, porque sí se acuerdan de que tenían un profesor copado, una profesora buena onda, que había hecho no sé qué, y que era súper interesante, porque los había puesto a hacer una cosa con un grupo de estudiantes colombianos, y, a ver, pero todo eso dentro de una concepción de desarrollar la capacidad de trabajar con un otro y entenderse en lo idiomático, en aspectos instrumentales, no está pensado estratégicamente. Entonces, yo creo, y es mi respuesta personal a tu inquietud, es que esto lo que viene es a matizar un poco, en primer lugar, a transparentar determinadas situaciones, a darles un orden en términos de niveles y de profundidades y de matices, y una articulación que se necesita justamente para la segunda parte de la pregunta, para que esto no le suceda a unos pocos, ¿sí? Porque si esto realmente es reflejo del plan de estudio, ¿sí? Así como está decidido que hay etnografía en segundo año, o sea, está pensado que se desarrolla el trabajo de equipo con una perspectiva internacional a lo largo del plan de estudio en diferentes momentos. O sea, hay decisiones estratégicas asumidas y que están planteadas, transparentadas, que cada uno de nosotros y de nosotras, que como en nuestros roles de docentes, sabemos que estamos contribuyendo en parte a que el estudiante desarrolle esa capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinario, intercultural, multicultural, internacional, como queramos denominar, ¿sí? Pero porque está pensado estratégicamente a nivel de la carrera. O sea, a nivel de la licenciatura en educación, está pensado que en determinados momentos del plan de estudio, en determinadas asignaturas, va a haber determinados docentes que van a promover determinadas actividades que van a ir potenciando que la persona sepa trabajar en contextos diferentes, ¿sí? Y que el estudiante es consciente desde que entró a la carrera, desde que salió, de que tiene esa capacidad desarrollada, ¿sí? Y que no quedó aislado en la experiencia de, uy, no sabés, qué bueno, fue buenísimo cuando tal profesor, ¿sí? Entonces, desde ahí es alcanzar a todos, o sea, no a los que tengan esto que mostrábamos, ¿no? Los que fueron a la movilidad, tienen el desarrollo de adaptarse y no sé qué, y los otros no están presentes. O sea, esas dos imágenes que yo mostré son como muy claras. O sea, el que fue sabe adaptarse, estamos haciendo, yo estoy llevándolo a un extremo, por favor, estamos diciendo, el que fue a la movilidad sabe adaptarse a las situaciones, pero no lo tenemos presente en el perfil de egreso. O sea, el que no va a la movilidad, eso no lo tiene. Y si eso lo llevamos al contexto de que la sociedad está pidiendo que la gente se pueda adaptar, porque eso lo hace mejor ciudadano global, le da más oportunidades de empleo, estamos sin duda generando mayor inequidad. O sea, sin duda que estamos. Entonces, pero claro, esto lleva a, como veníamos diciendo antes, a una planificación integral. No nos resuelve organizar una buena clase espejo. A ver, es buenísimo, yo no estoy en contra, porque todo esto lleva a que haya muchas clases espejo, probablemente, qué sé yo, dependerá de las carreras, pero no es para hacer una clase espejo, ¿se entiende? O sea, eso es un instrumento para otra cosa que estuvo planificado y que lo acordamos colectivamente y que todos estamos claros de que yo tengo que hacer clase espejo y mi compañero, el que me sigue en la línea hace otra cosa o hace también otra clase espejo de otra cosa, ¿se entiende? Entonces es correrse de esa situación, ¿sí? Porque el hecho puntual, así como la asignatura puntual, es parte de un todo, ¿no? Y entonces en todo este pensamiento integral lo tenemos que pensar realmente de una manera integral, ¿no? Entonces desde ahí es donde va. Perdón si me extendí. ¿Me dejás agregar un sí, comentario, sí, Pablo, sí, por muy favor, cortito con todo? Sí. Ahí, María José, lo que vos decías de que qué hay de nuevo, permitime agregar un comentario. Hace, en el 2014, desde el momento que yo tengo más referencia directa, cuando nosotros hacíamos este tipo de seminarios, la recepción que teníamos de parte del cuerpo docente era significativamente menor. Es decir, que si bien como vos decís, digamos, y en el concepto de universidad está la universalidad del conocimiento, y como investigadores todos deberíamos tener esa mirada global, hay un nivel de sensibilización que ha ido en aumento, y que estaba en niveles, te digo, relativamente bajos.
Entonces es un proceso en el que estamos caminando, de ahí todo lo de institucionalidad que dijo Pablo, estoy absolutamente de acuerdo, pero solo te quería comentar eso, que desde lo que yo he podido visualizar, ha habido un creciente interés. Entonces, ¿por qué ahora? Bueno, porque hay niveles de conciencia respecto de la importancia, y no está de más decirlo, que la pandemia lo ha puesto aún más en evidencia, porque todavía hay mucha resistencia por parte de nosotros como universitarios a aceptar las lógicas internacionales, porque pensamos que esto va a extranjerizar la universidad, porque queremos exportar cerebros, o digamos, hay como muchos mitos que tienen que ver con esto, que tienen que ver con tomar conciencia, con aprender sobre los conceptos, con incorporarlo en todas las dimensiones, y no solo en la clase de Derecho Internacional, o cuando yo cursé era solamente Derecho Internacional, tenía mirada internacional. Entonces, si bien es tal cual lo que vos decís, que siempre ha estado, ahora se lleva a un nivel de conocimiento y sensibilización mayor que hace que esas iniciativas individuales que sí estaban necesiten institucionalizarse para que llegue a todos, y esto lo hablamos con Pablo el otro día, que es no solamente para que llegue a todos, sino que sea desde todos, porque desde todas las materias hay una mirada internacional que no podemos dejar, que va a ser distinta en cada materia, de acuerdo a cada metodología, por supuesto, de acuerdo a cada carrera, pero el ser parte del mundo, por decirlo con una frase muy hecha, digamos, está desde todos de los campos del conocimiento. Nada más, perdóname Pablo, pero quería hacerle ese comentario. No, gracias Jimena, no, coincido plenamente con lo dicho por Jimena. Eda tiene la mano levantada, si les parece, le doy la palabra a Eda, si es pregunta respondo y pasamos a la otra parte para no demorarnos demasiado. Eda, todo suyo. Sí, no es tanto una pregunta, sino un poco volver un pasito atrás en relación al diseño, los diseños curriculares y el rol o el papel, digamos, que estos diseños cumplen en estos procesos de nacionalización e internacionalización. Un poco lo que planteó Eleonora. En el caso nuestro, la Facultad de Filosofía y Letras, en el año 2014, nosotros empezamos el proceso de actualización de los diseños curriculares. Entonces, es tiempo y es, como decía también Marisa, tener institucionalmente el apoyo y que nos dieron los medios necesarios para que, yo creo que fueron 18 carreras o algo así, que renovaron todos sus diseños curriculares, que eran algunas del año 2004, otras del 2005 y demás. Y esos diseños curriculares no se generaron, en nuestro caso, o sea, solo por los docentes. Yo creo que fue la primera vez en la historia de mi facultad que nos sentamos a la mesa alumnos, graduados, docentes, personal de apoyo académico. Que no fue fácil, porque la realidad es esa, no fue fácil. Habían equipos por carreras de 20 personas, 25 personas, cada carrera definió la cantidad de personas que participaban de cada uno de los claustros. Y lo que sí también es importante tener en cuenta que previo a eso hubo capacitaciones a los docentes con respecto a competencias, capacitación a los docentes con respecto a los créditos, a los cuales se hizo partícipe a los graduados, a los alumnos también, es decir, era abierto. Y lo otro que se hizo, y que es muy importante porque nos da una visión mucho más amplia, para poder cambiar hay que hacer diagnósticos. Entonces, nosotros hicimos, para todas las carreras, hicieron diagnósticos, no solamente hacia el interior de la carrera y dentro de la facultad, sino hacia afuera. Hicimos diagnósticos, cuál era la percepción y qué esperaban las instituciones, por ejemplo, empresas, en el caso mío, yo soy profesora de geografía, qué esperaban las empresas que recibían a nuestros geógrafos o a nuestros técnicos en geotecnología, qué áreas del conocimiento ellos consideraban que nosotros deberíamos profundizar. Y lo mismo hicimos encuestas y entrevistas en el área de ciencia y técnica, exactamente igual. Entonces, eso nos dio, digamos, un panorama bastante amplio para poder armar un poco esto que se está planteando aquí, que es un diseño integral y donde tratar en lo posible que todos los eslabones estén de alguna manera unidos. Porque, como se decía, nosotros hemos tenido acciones aisladas,
y absolutamente invisibilizadas, pero que han dado muy buenos resultados. Por lo menos en mi departamento realmente hemos tenido algunas acciones porque hay docentes que son mucho más activos, entonces viajan, tienen relaciones, etc. Pero ahora ya nosotros empezamos, como dije, 2004, y los diseños se implementaron en 2018, 4 años, y todavía estamos en proceso. ¿Por qué? Porque también lo que se habló acá, una cosa es el diseño ideal, más allá de que se generó a partir de las contribuciones de graduados, alumnos y demás, pero también tenemos que plantear estos cambios a nivel de espacios curriculares. Concientizar, no todos los docentes están totalmente concientizados de esto, y es un trabajo de hormiga, la realidad es esa, es un trabajo de hormiga en la nacionalización y la internacionalización también. Entonces estamos trabajando con un proyecto de nacionalización a nivel de facultad, de internacionalización. Yo digo nacionalización porque para mí también es muy importante la nacionalización. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, bueno, hay que decir, que la institución o quienes sean los gestores o quienes estén en ese lugar, es tomar la decisión y darle para adelante. Que no es fácil, pero se puede hacer. Y no digo que sean todos rosas en mi facultad, en Filosofía y Letras, pero realmente es un camino que hemos hecho. Acá hay otra colega, está Marcela, está Marisa, que de alguna manera, en nuestro caso, nos dio toda la apoyatura de la parte técnica. Y bueno, estamos andando. Pero como decían también recién, y esto es muy importante, uno cuando habla de internacionalización o cuando a nosotros nos hablaban de internacionalización, es como uno piensa que, ahora vamos a realizar y vamos a estar convenio con esto, vamos a viajar, porque convengamos que así como a los alumnos les atrae viajar, a nosotros como docentes también, y no es tan así. Lo que hay que plantearse es que estratégicamente, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo que conviene para nuestros alumnos? ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros como docentes? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a analizar con qué universidades nos conviene a nosotros establecer contacto. ¿Cuáles son nuestras áreas de vacancia? ¿Cuáles son nuestras áreas más débiles que podamos potenciar? Bueno, esas cosas son las que hay que trabajar desde un proyecto de internacionalización. Bueno, ese era mi aporte, nada más. Les agradezco mucho. No, muchas gracias, Seda, por el aporte. Si les parece, yo sé que hay algunos comentarios que algunas colegas fueron poniendo, ¿no?, en el chat en relación a la inclusión, ¿no?, de esta dimensión internacional. A ver, esto es algo que vamos a ir desentrañando a lo largo de todos los encuentros. O sea, específicamente, a ver, incluir algo internacional no quiere decir adherir específicamente a determinado contexto, determinado ideario, determinado paradigma, sino es ver, por ejemplo, en determinadas competencias. No quiero avanzar en aspectos que tienen que ver con lo que vamos a discutir en profundidad en el próximo módulo, que es cómo incluimos una dimensión internacional o intercultural alguna de estas competencias que estábamos mencionando, que son propias, son competencias, como se mencionaron, competencias blandas, competencias genéricas, competencias transversales, ¿sí? Son aspectos que están presentes en los diferentes perfiles de egreso, pero que en algunos puede ser necesario incluirle esa característica de vinculación con un otro diferente, ¿sí? O sea, con una cultura diferente. Y eso no quiere decir, o sea, es una situación de diálogo, de apertura, de convivencia, ¿no? O sea, dependerá específicamente del aspecto que querramos y en la competencia que querramos darle ese énfasis o esa característica internacional. No quiero escaparle a la consulta ni a la pregunta, ¿sí? Porque es muy interesante, pero yo lo que los invito es a que lo posterguemos un poquito en términos de aclaración. Sí, está totalmente alejado de homogeneizar un plan de estudio, está completamente alejado de adherir o de copiar un plan. O sea, eso
por lo menos yo ideológicamente estoy en las antípodas de esa situación, o sea, todo lo contrario. Sí de ver qué es lo que hacemos en el plan de estudio en el cual cada uno está involucrado, para brindar las mejores herramientas para que esa persona tenga un desarrollo en otros contextos. Y esos contextos pueden ser contextos en el hemisferio norte, o un desarrollo en un contexto en nuestro propio hemisferio, ¿no? O sea, desarrollarse en el marco de América del Sur y poder ser entendido, comprendido en términos de esa habilidad que uno que desarrolló y que quiere poner en juego en su profesión, ¿sí? O sea, no le voy a escapar lo tomo nota, a Patricia, hay varios que mencionaron esto, y lo retomamos. Yo más que nada, como para no correrme tanto también del tiempo, si les parece, y volver sobre la línea, porque sí, el próximo encuentro tiene que ver con las competencias, ¿sí? Y entonces ahí yo entiendo que vamos a poder darle juego y más. Este tenía que ver como una apertura al contexto institucional y a lo del plan de estudio, que es la tarea que yo les voy a proponer. Entonces, ese es más como el marco, pero sí, entiendo la preocupación y es totalmente pertinente. Si les parece, de todas maneras, sepan que me pueden compartir preguntas y consultas hay como un documento, y yo no inmediatamente, pero sí les puedo abrir como un canal y podemos discutirlo. Yo no quiero que piensen que estoy escapando a ninguna consulta. Si les parece, vuelvo a compartir para mostrar como el tema que nos convoca, porque esto era la síntesis de lo anterior. Si no, nos vamos a quedar en síntesis de la síntesis, ¿sí? Voy a tratar de compartir. A ver, ustedes me dicen si se ve. Esperen que tengo que ir más adelante. ¿Ahí se ve? Bueno, ¿ahí se ve? Sí, perfecto. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, nada, no me voy a meter en la definición que ya la tenían en el glosario, la definición de LISC. Voy a ir directamente a los elementos porque esto es lo que nos va a acompañar ahora en los próximos encuentros, ¿sí? Yo por lo menos planteo en un trabajo que hice recientemente como 4 niveles para pensar la internacionalización. Uno tiene que ver con el contexto, hay un segundo nivel, que es el contexto institucional, uno que tiene que ver con el plan de estudio, ¿sí? O sea, como foco, como nivel de trabajo. Otro, las competencias y los resultados de aprendizaje, ¿sí? Que era esto lo que le mencionaba a Patricia como para trabajarla en el próximo encuentro. Y otro ya a nivel micro, que es el de la asignatura. Entonces son 4 niveles como para atender y como para revisar y elementos que tendríamos que tener en cuenta para que estos procesos de internacionalización del currículo tengan un desarrollo armónico en nuestras instituciones, nuestras facultades y nuestras carreras, y después finalmente en nuestros espacios curriculares. Cuando uno mira ese primer nivel, o sea, ahora nos vamos a centrar en el nivel contexto y en el nivel plan de estudio. El de competencias y resultado de aprendizaje y asignatura, el de competencias lo vamos a revisar el próximo encuentro nuestro, que es el 6 de julio, y en el siguiente, después de ese, el de asignatura, ¿de acuerdo? Ahora yo voy a compartir con ustedes algo como muy breve sobre el contexto institucional y los distintos elementos a tener en cuenta y a revisar, que eran parte de lo que había mencionado Marisa al principio. O sea, estas son como dimensiones que las vamos a mirar un poquito en detalle acá, ¿sí? Después, como ustedes van a tener el PowerPoint y está grabado, pueden volver y pueden revisarlo y mirarlo con mayor detalle. Pero bueno, estos serían una suerte de indicadores que marcarían, ¿no? Que tendríamos que tener en cuenta para que el contexto institucional en estos procesos de internacionalización del currículum puedan favorecer el desarrollo del mismo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, la internacionalización, ¿no? como madre, ¿no? como el aspecto central, ¿no? Si está presente en los documentos institucionales, ¿no? Entonces esto tiene que ver con una formalidad. Cómo en la misión y en la visión de la universidad se hace referencia a esto, si en el plan estratégico se incluye la internacionalización, o sea, todos aspectos que si ustedes van a
a su contexto institucional, sin duda que están presentes. Si existen documentos institucionales que identifican políticas, objetivos y metas claras en relación a la internacionalización, o sea, estos son como modelos para analizar procesos de internacionalización del currículum en general, pero que para el caso de la Universidad Nacional de Cuyo, y concretamente en este contexto institucional, ustedes van a encontrar que la mayoría de ellos, por lo menos desde mi mirada externa, están presentes en lo que tiene que ver con la universidad. La estructura organizativa que favorezca esto, ¿no? La existencia, en este caso, de una secretaría, que da soporte a la internacionalización a nivel de toda la universidad, el reconocimiento en el organigrama de esta secretaría. Ustedes, yo creo que pueden naturalizar una cantidad de cosas que están muy bien, y criticar otras y están muy bien, pero porque están en una de las universidades, y no lo digo porque esté Jimena, porque sabe Jimena que yo lo digo en distintos ámbitos y no necesariamente en el de la Universidad Nacional de Cuyo, es una de las pocas universidades que cuentan con un contexto institucional de estas características para promover los procesos de internacionalización, ¿sí? Pero yo diría una de las pocas entre las 3 universidades a nivel del sistema universitario argentino que reúne un conjunto de características de contexto institucional que favorecen estos procesos, ¿no? Bueno, la existencia de una unidad especializada vinculada con la internacionalización del currículo, o sea, tal vez acá habría que revisar si existe o no existe, o podría llegar a existir, ¿no? Dentro de esta macro unidad de internacionalización en general, si hay una oficina, un área vinculada con internacionalización del currículo. Después lo que tiene que ver con la articulación con las unidades académicas, ¿no? Con las facultades, con los institutos, bueno, los departamentos no es el caso de la organización que tiene Cuyo, pero bueno, cómo está articulado, ¿no? Y cómo es la coordinación con las facultades y con las carreras en términos de las políticas que se promueven. Y las acciones de apoyo y de promoción que se hace a nivel de los docentes y de los estudiantes de estas acciones de internacionalización. Y sin duda la parte, ¿no?, económica, la parte financiera, ¿no?, si hay una partida específicamente vinculada con estas acciones o no, no es un dato menor para la contextualización institucional. Sin duda la existencia de un plan de internacionalización con determinadas características, pero particularmente, y entiendo que están en ese proceso, si hay algo que tenga que ver estrictamente con un plan de internacionalización del currículo a nivel de la universidad. Y el diálogo, ¿no?, entre ese plan de internacionalización o de internacionalización del currículo y el plan estratégico vigente a nivel de la universidad. Sin duda, cómo se elaboran estos planes, cuán participativo es en términos de quiénes son convocados, ¿no?, a la elaboración de ese plan de internacionalización del currículo, la realización o no de un diagnóstico que dé cuenta de las necesidades y de las vacancias que es necesario atender para llevar adelante estos, los protocolos formales y los procedimientos para la elaboración de ese plan, o sea, cuán formalizado está, esos aspectos participativos, ¿no? Y la comunicación y los canales de comunicación y de vinculación y de sensibilización, creo que también lo decía Marisa, ¿no?, que se ofrecen sobre esta temática de la internacionalización del currículo a través de cursos como este, o de talleres de sensibilización, o distintos espacios de trabajo a nivel de las unidades académicas, y en las unidades académicas a nivel particularmente de las carreras. Y el grado de conocimiento, ¿no?, que tiene la comunidad universitaria en su conjunto sobre las acciones y las estrategias de internacionalización del currículo y la importancia que ésta reviste, ¿sí? Entonces, hay un conjunto de elementos que es necesario revisar. A ver, vuelvo a insistir, puede ser que muchos estén, puede ser que haya otros que haya que revisar o que enfatizar, pero en una situación ideal, en términos de niveles aceptables o promotores, ¿no?, de una internacionalización del currículo en el ámbito del contexto institucional, estos son elementos a atender, ¿no?, y a tener en cuenta, y que favorecen y que contribuyen a el desarrollo de la internacionalización del currículo. Dicho esto,
¿sí? Y entendiendo que este contexto institucional tiene muchos aspectos, más allá de muchos seguramente para mejorar y para profundizar, la idea es concentrarnos en el nivel 2, el 3 y el 4 a lo largo de lo que tiene que ver con este curso, y por eso hago la introducción a este nivel 2, que es el que habla del plan de estudio, ¿no? Y en relación a este nivel 2 es sobre el que está planteada la actividad, que yo ahora después voy a mostrar, que les propongo que ustedes puedan desarrollar en el momento asincrónico posterior a este encuentro, y que va a ser una tarea ya grupal, o sea, ya no va a ser una tarea de reflexión individual como planteamos hasta ahora, sino que van a tratar de resolverlo a nivel de los que están participando desde una misma unidad académica y particularmente desde alguna carrera, como una reflexión grupal en torno a este nivel de plan de estudio. Y las dimensiones a atender, cuando uno revisa lo que tiene que ver con los procesos de internacionalización del currículo en este nivel de plan de estudio, habría como 3 dimensiones que me parecen interesantes resaltar. Una tiene que ver con la estructura curricular de la carrera, después vamos, cuando muestre lo que tiene que ver ya con la actividad en sí misma que les propongo, vamos a ver los indicadores que están asociados, pero me parece interesante pensar y revisar, y ustedes van a tener que analizar un poco en detalle, cómo está estructurada la carrera en términos de determinados elementos, esta descripción en términos de competencias, de resultados de aprendizaje, la inclusión de créditos, la inclusión de elementos que planteen el idioma, o idioma dentro de alguno de los de lo que tiene que ver con los espacios curriculares en los que está organizada ese plan de estudio. Un segundo componente que habla de las características del cuerpo docente en términos de determinados elementos de los que pueden dar cuenta los docentes que facilitan, promueven, ¿sí? Nutren lo que podría ser un plan de estudio internacionalizado. Y finalmente, como una tercera dimensión, también con un conjunto de indicadores, que hablan de los mecanismos de gestión que tiene la carrera y los recursos disponibles, ¿sí? Siempre en línea con esa potencial internacionalización del plan de estudio. Dicho esto, y muy brevemente, esperen que voy a mirar un poco cómo voy del tiempo para no pasarme del todo y poder dejar espacio para preguntas una vez que pueda plantear la actividad. Tener presente, y sobre todo en esto la Universidad Nacional de Cuyo es pionera en todo con lo que tiene que ver con la resolución de Consejo Superior, ¿no? Del año 2017, entiendo, de ir avanzando hacia un modelo donde el estudiante es el centro y donde esté más contemplado en términos de competencia y no donde el contenido sea lo central, ¿no? Y sin duda estos elementos son elementos que facilitan lo que tiene que ver con la comparabilidad. Si uno de los aspectos de esta internacionalización del currículo tiene que ver con lograr no una homogeneización, sino un entendimiento, una comparabilidad a nivel internacional de lo que sucede en determinado plan de estudio con lo que sucede en otro, la utilización del lenguaje de las competencias, por lo menos hay una corriente que favorece que ese entendimiento es mucho más cercano, porque uno puede entenderse más al comparar y al tratar de revisar un plan de estudio de otro contexto, y que eso facilita de alguna manera situaciones de reconocimiento, porque hay elementos que son comparables y que finalmente terminan siendo compatibles. Eso lleva a pensar que hay toda una corriente dentro de toda esta discusión que plantea la idea de competencias que son globales, ¿no? Competencias que más allá de las diferencias de los contextos nacionales y más allá de determinadas particularidades disciplinares, hay competencias que trascienden los contextos nacionales y que trascienden las disciplinas, y que son competencias transversales, genéricas, globales, que uno puede encontrar en distintos contextos.
Esto nos lleva, ¿sí? Yo estoy llevando lo que tiene que ver con la presentación de esta dimensión por un carril un poco más rápido, lo vamos a retomar en el otro encuentro a partir de la reflexión que ustedes hagan del plan de estudio, pero sí es importante que cuando hagan ese diagnóstico del plan de estudio en términos de los indicadores que ahora vamos a ver, que hablan de este nivel, cuando uno piensa el perfil, y ese perfil está diseñado en términos de competencias, uno piensa que esas competencias que están definidas en ese perfil tienen un correlato en los distintos componentes que constituyen el plan de estudio y que tienen ese desarrollo, esto que estábamos hablando, ¿no? esta planificación grupal, colectiva, de cómo desarrollar determinadas competencias en determinados momentos del plan de estudio. Entonces, esta idea de pensar en lo internacional del plan de estudio con elementos como competencias y resultados de aprendizaje requiere no solamente de esa situación de diseño, sino de articulación desde el perfil con lo que tiene que ver con el plan de estudio. No voy a entrar en mayores detalles porque insisto que vamos a trabajarlo con mayor profundidad en el próximo encuentro, pero quería contextualizar esta idea de que vamos a revisar, vamos a tratar de hacer un diagnóstico del plan de estudio en términos de distintos elementos de cómo está estructurado. Las competencias y los resultados de aprendizaje son un elemento, y un segundo elemento que está también referenciado y que también desde la Universidad Nacional de Cuyo se atiende, tiene que ver con los créditos, ¿no? Los créditos, ustedes saben que dentro del sistema universitario argentino, desde el año 2016, hay una normativa que promueve un sistema de crédito que se lo conoce como el RTF, que es el de reconocimiento de trayectos formativos, que trabaja por volumen de trabajo del estudiante, y eso hace que nos corramos un poco de una mirada un poco más tradicional, como podíamos tener antes, o como puede todavía seguir coexistiendo probablemente en algunas carreras a nivel de la universidad. No, eso no lo sé, vamos a trabajarlo, porque los créditos y las competencias son elementos que dan cuenta, ¿no?, de esta posibilidad o esta potencial comparabilidad del plan de estudio en un escenario frecuente, que no necesariamente tiene que ser el de las carreras que están acá representadas o en su totalidad de la Universidad Nacional de Cuyo, pero lo puedo trasladar a otro contexto a nivel argentino. Cuando uno piensa en un plan de estudio, pensaba, sobre todo en un escenario prepandémico, ¿no?, donde las horas eran presenciales, o por lo menos ahora esas de contacto podríamos llevarlas al terreno de lo sincrónico, donde el plan de estudio estaba organizado en términos, ¿no?, de la cantidad de horas que nosotros teníamos y que pasábamos con nuestros estudiantes. Esto, sin duda, lleva a un elemento a tener en cuenta, que no es la totalidad, y que no contemplaba probablemente en esa forma de concebir, por lo menos lo que tiene que ver con la organización del tiempo, de corrernos exclusivamente de lo presencial, o si se quiere de lo sincrónico, para pensar en las horas de contacto por fuera y el trabajo independiente del estudiante, en términos de lecturas, de búsqueda de información, de elaboración de trabajos, de monografías, de visitas y trabajos de campo cuando no son supervisados, porque cuando son supervisados entran en lo que tiene que ver con la consideración de lo presencial, lo mismo el laboratorio que no supervisado, la preparación de exámenes, o sea, ¿qué pasaba con todo ese tiempo de trabajo por fuera? Que nos lleva a una estimación diferente, porque sin duda en lo que tiene que ver con esta mirada sobre los créditos académicos, y en el caso nuestro sobre los RTF, que sería la unidad de medida, nos lleva a pensar también lo que tiene que ver con lo que sucede en cada asignatura, desde otro lugar, porque no solamente tiene que ver con lo presencial o el contacto o lo sincrónico, sino también con lo asincrónico, con el trabajo independiente, y hacer esa planificación en su totalidad, y eso puede derivar en volúmenes de trabajo diferenciales, ¿no?, donde asignaturas que pueden tener el mismo tiempo de trabajo presencial, ¿sí?, se quiere, o de horas de contacto, como están establecidas muchas veces en los planes de estudio, derivan en situaciones de horas de trabajo independiente diferentes, ¿sí?, que generan situaciones y por ende tendrían pesos distintos en términos de
la asignación, en este caso, de créditos, y para el caso argentino, de los RTF, que es como la unidad que favorece esa comparabilidad. Esto, para cerrar, porque también es introductorio, o sea, yo lo que quiero es meter dentro del debate, para que ustedes cuando realicen el diagnóstico piensen en estas claves, o sea, en las claves estas que habíamos visto en primer lugar en el ejercicio anterior, ¿no?, de lo de las competencias, y metiendo ahora en el debate la cuestión del tiempo o del crédito, pensar que esa asignación de créditos que ustedes pueden ya tener contemplada, tiene que reflejar ese volumen de trabajo total, y si efectivamente refleja ese volumen de trabajo total, o sigue estando muy atada a lo que tiene que ver con la presencia de la hora de contacto, ¿no? Esa hora sincrónica a la que nos podemos referenciar. Y tener presente de que esta asignación que uno hace de tiempos, no necesariamente en términos de lo presencial y lo no presencial, no necesariamente lo mismo en una carrera que en otra, no es exactamente en una misma carrera, no es lo mismo en una asignatura de primer año que del último año, y no es lo mismo en la asignatura A que en la asignatura B, y que esto, sin duda, todos estos ejercicios que pueden estar avanzados en determinadas carreras, que son un factor de comparabilidad, que son un elemento de la internacionalización del currículo, esta asignación de créditos no es una ciencia exacta donde uno con una regla de 3, o sea, de la misma manera que ese diseño de escritorio en el cual uno diseña el perfil de egreso desde un escritorio, lo hace una persona o dos personas, de la misma manera la asignación de créditos tampoco tiene que realizarse de esta manera, sino que tiene que discutirse y reflexionarse en el colectivo, ¿no? Esto a modo de síntesis y a modo de comparabilidad es lo que tiene que ver con el marco normativo existente de la resolución del Ministerio de Educación del 2016, por la cual se crea el RTF, que tiene este valor, ¿no?, de 27 a 30 horas de volumen total, de trabajo total del estudiante, o sea, no presencial, lo que da ese valor anual de entre 1.620 y 1.800 horas totales anuales de trabajo de un estudiante, lo que lo hace comparable con, en este caso ahí está mostrado lo que es el contexto europeo, porque suele ser muchas veces al que se lo vincula, pero es un sistema de crédito que articula perfectamente también con otros contextos más allá del europeo. Yo me voy a pasar esa conclusión, dejo unas referencias, ¿sí?, para mostrar la tarea, y ahora sí abrir el espacio para preguntas que están asociadas. La tarea está asociada a esto que acabo de mostrar, ¿de acuerdo? El espacio sincrónico es hasta el 2. Yo lo que van a encontrar, ya está subido y creo que recibieron el mensaje, hay un texto, a ver, yo lo elegí porque, a ver, más allá de que no por una cuestión, está en inglés, pero tiene muchas referencias para aquellos que quieran avanzar. Es un texto que tiene muchas referencias sobre lo que es internacionalización del currículo, y es de lo más completo y más actualizado. Es una revisión de las últimas producciones, y por eso es del 2020, sobre internacionalización del currículo. Entonces los que quieran, no es necesario, pero los que quieran, lo recomiendo para los que quieran profundizar, porque hay mucha referencia teórica como para profundizar. Y acá acabo de agregar del trabajo de una colega de Soledad Payares, no sé si está en la sala, digo, ahora, perdón, Soledad Payares Cabañaro, es una de las docentes que está participando dentro del curso, que me compartió en la reflexión un trabajo en el que ella, un trabajo de investigación en el que ella estuvo desarrollando, que está publicado y que se puede tener acceso, que me pareció muy interesante, que está en línea con lo que discutimos, que también tiene algunas referencias teóricas sobre el currículum, pero que hace un análisis focalizado en un área como la de administración y ciencias contables, sobre las competencias de movilidad, ¿no?, y su vinculación con el mundo del empleo, y entonces puede ser interesante, por eso lo sugiero y lo comparto acá. Un video. Está Soledad disponible, Pablo. Perfecto. O sea, disponible, perdón, está ahí presente, sí. Y levantó la mano. Digo, por dale, si no Soledad, la ves por la pantalla. Soledad, ¿querés comentar algo? Te mandé al frente y no te dije nada, pero porque me pareció muy interesante el trabajo y porque lo compartiste.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por compartirlo. Yo lo había compartido con mis compañeros del ITU. Y bueno, la verdad que me sirvió para hacer la tarea y creo que nos va a servir para el trabajo que tenemos que hacer. La verdad que yo cuando participé de ese estudio no tenía mucha información, así que me tuve que poner a estudiar a la par de mis compañeras y colegas colombianas, así que estoy muy contenta de poder hacerlo visible al resto de mis compañeros de la universidad y que lo podamos aprovechar, porque lo empezamos en 2019, lo terminamos en 2020 en plena pandemia y es súper aplicable a lo que estamos viviendo y a lo que estamos transitando en este curso. Así que gracias por compartir. No, gracias a vos, Soledad, por eso, gracias por compartirlo conmigo en la reflexión. Yo lo leí, el trabajo, me pareció muy interesante, y bueno, por eso me atreví ahora también a compartirlo. Tiene descarga, va a estar ahí el link. Lo voy a compartir de todas maneras para que se pueda, igual para que se pueda subir directamente, para los que lo quieran mirar, es otro aporte. Bueno, y un video corto de Elspeth Jones y una colega de la Universidad de Hong Kong. Es un videito corto que me parece interesante, sobre todo porque se habla de la cuestión de las comunidades de práctica, ¿no? Y esto que estábamos hablando, de cómo generar, ¿no?, estos espacios a nivel de nuestras instituciones para promover desde nuestras carreras, nuestras unidades académicas, lo que tiene que ver con estos procesos de internacionalización del currículo. Bueno, ya voy para cerrar a la tarea, y vuelvo a insistir, es una actividad grupal, y la idea es que tomen una carrera a nivel de los que están trabajando desde la misma unidad académica, o si quieren tomar más de una, están invitados a hacerlo, sin duda, pero la reflexión tienen que vincularse para trabajar sobre una, y luego si quieren sobre otra que les sea cercana, en las que estén de alguna manera involucrados, o como docentes, o como autoridades, ¿no? Sin duda, ese diagnóstico remite a las tres dimensiones esas que yo mencioné: la de estructura curricular, la de las características del cuerpo docente y los mecanismos, ¿no?, de gestión de la carrera, con 20 indicadores. Ahora los voy a mostrar, y la idea es que lo puedan subir, ¿sí?, esta actividad grupal para el viernes 2 de julio. ¿Sí? Yo lo que les pido es, si pueden, yo entiendo que estamos todos complicados, si pueden hacer como el esfuerzo, más que nada porque así también me da un poco de margen, si llega no sé, a última hora del 2, o sea, me queda como un poco del fin de semana como para poder armar y revisar los aportes que se hicieron, y en el encuentro que tengamos el martes 6, poder hacer también, ¿no?, un consolidado de las distintas situaciones que se evidenciaron en estos diagnósticos, ¿de acuerdo? Así que los invito para que el viernes 2 lo puedan compartir. Va a estar el documento, está también en Word, para que ustedes es un documento aparte, ¿no? Se dice actividad grupal, ¿no? Ahora no me acuerdo cómo está denominada, pero bueno, actividad grupal, la pueden mirar por separado, pero después buscar un espacio a nivel de los que están trabajando desde la misma unidad académica, y particularmente de una misma carrera. Si es así, yo entiendo que hay algunos que están más solitos o más solitas, pero los que tengan esa posibilidad, hacer un diagnóstico grupal, en este caso de la dimensión 1, que es la estructura curricular de la carrera. Hay una escala para utilizar, todo en instructivo, lo van a tener en el documento, pero yo lo que quería era mostrar cómo era, para que supieran. O sea, la idea es que sobre cada uno de estos 7 ítems, estos 7 indicadores que tiene la dimensión de estructura curricular, ustedes hagan una discusión grupal y le den un valor de nada presente como indicador, poco presente, bastante presente, totalmente presente, desde la perspectiva sin duda de los que están discutiendo ahí. Entonces hay un primer indicador que habla de si el perfil de egreso expresa que el graduado de la carrera es capaz de desempeñarse en ámbitos caracterizados por la diversidad cultural y o internacional, si en la misma enunciación del perfil eso está presente, si está diseñado con una lógica por competencias y resultados de aprendizaje, si está asignado los créditos a cada uno de los componentes, esto que les mencionaba recién, si en las áreas formativas existen asignaturas obligatorias, donde sin duda
cuando sea oportuno, incorporan aspectos internacionales propios de la disciplina. Sí, lo mismo sucede en situaciones optativas opcionales, que profundicen determinados conocimientos interculturales o internacionales. Si hay algún componente que favorezca el dominio de la comunicación técnica en algún idioma extranjero, dentro de lo que es esa estructura curricular. Si se definen dentro del plan de estudio pasantías y prácticas preprofesionales que se puedan desarrollar en organismos, empresas, entes públicos, privados, con algún tipo de proyección o perspectiva internacional. Una segunda dimensión donde se revisan algunos indicadores que tienen que ver con las características del equipo docente, ¿sí? Si los docentes, si gran parte de los docentes, o si hay docentes dentro del cuerpo académico con experiencia profesional en instituciones de otro país, si los docentes tienen habilidades en otro idioma, los que conforman el plan de estudio, si los docentes tienen acceso a eventos académicos en el extranjero, bueno, una serie de indicadores a valorar, a reflexionar sobre las características del cuerpo docente. Y finalmente, los últimos indicadores tienen que ver con los mecanismos de gestión y de la carrera, o sea, si desde la carrera hay convenios firmados o en proceso, que potencien actividades internacionales, si hay mecanismos disponibles desde la carrera para facilitar la movilidad y el intercambio, si hay recursos para llevar adelante procesos de internacionalización propios desde la carrera, ¿no? Bueno, también una serie de indicadores que ustedes irán revisando que tienen que ver con, al final, con una situación diagnóstica que lo que espero es que puedan llegar a una valoración global en el último punto, sobre ese nivel, esa percepción que ustedes tienen sobre el nivel de internacionalización del plan de estudio, y sobre todo, tal vez que se animen a plantear algunas acciones prioritarias a partir de esa reflexión que ustedes hicieron, de cuáles serían las acciones prioritarias para internacionalizarlo aún más, y por qué serían esas y no otras, ¿sí? Entonces la idea es poder avanzar con ese diagnóstico a nivel grupal. Ustedes se tendrán que poner de acuerdo, voy a dejar de compartir la pantalla, ustedes se tendrán que poner de acuerdo para ver quién, si son varios, a ver quién sube, ¿no? Para que no quede subido como varias veces. La idea es que sea un diagnóstico por carrera, la que ustedes se pongan de acuerdo, o las que ustedes se pongan de acuerdo, llevando y teniendo esto, ¿no? En cuenta los parámetros estos que están planteados, y encontrarnos el día 6 con una situación donde ya la reflexión no fue en términos como lo hicimos individuales y más generales, sino absolutamente focalizados y con estos indicadores, ¿sí? Para después, prometo, Patricia, meternos en las competencias estrictamente y en ver cómo determinadas competencias de esos planes de estudio que ustedes analizaron y que llegaron a la conclusión que hayan llegado, se revisan en términos de perspectiva internacional y con qué características, ¿de acuerdo? No sé si quedó clara la consigna. Lo que yo traté de mostrarles al principio es, de ese modelo que es con el que vamos a trabajar, el contexto institucional, algunos indicadores, no quiero, a ver, ustedes sin duda son libres de formular comentarios sobre los indicadores del contexto institucional, pero vuelvo a insistir, sí, los vamos a retomar al final del curso, cuando planteemos como una estrategia general, ¿no? Como entiendo que muchos de esos aspectos están presentes, tal vez haya que ajustar algunos, los dejamos pendientes, pero me parece muy interesante como meternos ya como de lleno, ¿no? En nuestra carrera, en nuestro plan de estudio, ¿no? En lo que sucede en nuestro plan de estudio, sabiendo que necesitamos que nos acompañe Jimena, que nos acompañe la universidad, nos acompañen los decanos, nos acompañen los directores de carrera, o sea, todos en sus distintas responsabilidades, pero como que nos metemos de lleno en una carrera o en unas carreras, las que ustedes decidan, y con esto, que no deja de ser un recorte, porque es un modelo siempre que se puede mejorar, analizarlo y diagnosticarlo, ¿de acuerdo? Para después meternos ya en un nivel 3,
con algunas competencias y algunos resultados de aprendizaje sobre los cuales trabajar, y después mirar algunas asignaturas, ¿sí? Pero ese es el proceso que vamos a ir siguiendo. Ahora me interesa que miremos todos juntos el plan de estudio a través de este prisma que les propongo de estos indicadores. No sé si alguno quiere hacer algún comentario, si quiere hacer alguna pregunta. Lo de los créditos lo metí, a ver, digo lo de los RTF, lo de los créditos los metí para que sea, porque yo entiendo que también muchas veces esto, como lo dije, tiene que ver con situaciones así como de diseño. Tenemos los créditos porque tenemos no sé qué cosa de... ¿sí? A ver, pensar el crédito es pensar, nuevamente, en términos del estudiante, y esto va más allá de que es un elemento de comparabilidad, así como lo de la estructura curricular, del diseño curricular que estamos viendo, es una cuestión de calidad, donde la excusa que tomamos para revisarlo es lo internacional, porque yo entiendo que muchos de los aportes que ustedes hicieron tienen que ver con revisiones de plan de estudio que pueden o no tener en cuenta la cuestión internacional, que tienen que ver con cómo mejoramos los planes de estudio, los hacemos más actuales, los hacemos más vinculados con las necesidades de nuestros estudiantes, de la sociedad en la que vivimos, etcétera, etcétera. Lo de los créditos también, o sea, es un elemento de comparabilidad cuando uno entra en estas situaciones de movilidad, pero el crédito en sí mismo también hace revisar el plan de estudios desde otro lugar, pensando las actividades que proponemos a nivel de las asignaturas, ¿sí? Y que esas tienen que realizarse en un tiempo determinado, entre lo presencial y lo no presencial, o entre lo sincrónico y lo asincrónico, o el contacto y el trabajo independiente. ¿De acuerdo? Liliana Martínez tiene una pregunta, Pablo. Perdón. No sé, te vi levantar la mano, Lili, no sé si... ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? No, simplemente era bien concreta la duda. Cuando vos presentaste la bibliografía que tenemos que leer para hacer esta actividad, bueno, mencionaste dos textos, uno que hace un estudio, digamos, del mercado laboral, si podés ponerla para no equivocarme en lo que te estoy diciendo, del mercado laboral en Latinoamérica, creo que es. Y el otro es, no sé en qué otro lugar. La pregunta es, ¿existe bibliografía disponible de estudios del estilo acá en Argentina, o específicamente acá en Mendoza, como para anclarnos a alguna situación real que exista en nuestro país? No puedo hacerla. Ahora vuelvo a compartir, perdona Liliana. Es que estaba silenciado y cuando lo puse después no podía volver. Dos cuestiones en relación con esto. Estos son textos de acompañamiento, no necesariamente, el texto que estaba originalmente era este de Fragogli, ¿sí? Que está en inglés, es ampliatorio, o sea, no necesariamente lo necesitan para poder llevar adelante la cuestión del diagnóstico, porque si ustedes ven, lo del diagnóstico tiene que ver con una reflexión de ustedes como docentes o como autoridades, según el rol que estén cumpliendo en la carrera, sobre esos componentes. Ese texto en particular me parecía interesante porque como acá estamos en los principales elementos, marca, de lo que yo conozco, es como el que tiene la mayor cobertura en términos de recoger los últimos trabajos. La verdad, Liliana, es que no hay mucho material, primero en español, sobre esto, porque es algo que ha como explotado en el último tiempo, y hay como aproximaciones, ¿sí? Si en el segundo texto, en el de la colega que habló antes, de Soledad, ¿sí? Lo que es, en sí mismo es un estudio de competencias de los estudiantes que participaron en estancias de movilidad. Ella es un estudio cualitativo de entrevistas, y ella tomó entrevistas a estudiantes de Uncuyo,
ahora no me acuerdo, bueno, de una carrera vinculada con las ciencias administrativas y contables, o sea, no quiero meter la pata concretamente de carrera, pero bueno, ella tomó un número de entrevistas y otros colegas de Colombia, etcétera, etcétera, pero más allá del resultado, que tal vez al que le interese lo puede profundizar, hay toda una parte dentro del artículo científico que remite a algunos conceptos de internacionalización del currículo, ¿sí? Más acotados, pero que también los pueden me parecía interesante como para compartir, primero porque era una colega de la universidad, segundo porque es un texto muy reciente, porque es de diciembre del año pasado, y porque viene al caso de lo que estábamos discutiendo. Pero más allá de eso, ninguno de los dos, igual que tampoco el video, son necesarios como para poder cumplir con la actividad, ¿eh? O sea, en realidad son como materiales que yo trato de poner a disposición para los que quieran como darle como un poco más de marco y de amplitud a esto, ¿sí? Pero no son requisitos para poder hacerlo. Me cuesta encontrar, hay un trabajo, Jimena, que está a disposición, yo lo puse dentro de la bibliografía acá, ¿sí? Es un trabajo en el que participó todo el equipo de la Secretaría y estuvo a cargo de Jimena, que es un relevamiento sobre internacionalización del currículo, y el cual también podemos poner a disposición. Ustedes ven, ahí es el tercero que está enunciado, ¿sí? Es un trabajo de relevamiento que se hizo el año pasado, lo coordinó todo el equipo de Jimena, en la Secretaría lo coordinó la Universidad Nacional de Cuyo, para todo el sistema universitario argentino, desde el CIN, y también creo que también hay universidades privadas, me parece. Hay privadas y públicas, sí. Privadas y públicas, o sea, era todo el sistema, era CIN y CRUB. Es un relevamiento es un trabajo que está súper interesante, que lo podemos poner también a disposición. A ver, lo que tiene no es conceptual, o sea, es un relevamiento sobre acciones concretas, ¿sí? Claro. Pero da mucha pista de lo que está sucediendo en otras, lo que está sucediendo en el sistema en su conjunto, ¿sí? Pero en Así general, Lili, hay muy poca bibliografía aplicada a esto que vos preguntás, específico para Argentina o incluso sobre Latinoamérica, que un poco habla también del nivel de desarrollo a nivel de políticas institucionales sobre este tema. Es decir, hay poca investigación y registro sistemático de acciones. Okay. Es una, digamos, de las debilidades que nos enfrentamos en esto también. Claro. Que hay de otros países, pero hay poco en general, así con ese marco que decís vos, Mendoza o Argentina. Pero digo, ese que han desarrollado ustedes, o que han hecho con datos concretos, estaría bueno para un poco también ver el perfil o la mirada que hay acá. Podemos enviar, se los enviamos. Muy interesante. Gracias. Eleonora había pedido la palabra también. Sí, no, una breve reflexión que ya lo tenemos casi discutido por WhatsApp con mis colegas que están presentes del ITU. Si bien yo estoy en este curso representando a una carrera específica de la Facultad de Ingeniería, que es la licenciatura en Ciencias de la Computación, no me voy a perder la oportunidad de hacer los dos trabajos y poder hacer también el trabajo al interior del ITU, que además tengo más carga horaria en el ITU que en la facultad. Bueno, el ITU no es unidad académica, es un organismo descentralizado de rectorado con características muy particulares, porque tiene una extensión territorial inmensa y contamos con 8 carreras. Entonces habíamos pensado, como somos la única institución al interior de la universidad que funciona únicamente con pregrado, las demás facultades tienen tecnicaturas por extensión y demás, pero se dedican por excelencia al grado y no al pregrado, y nosotros únicamente al pregrado. Nos parecía oportuno seleccionar una carrera de las que denominamos tecnologías de la producción, y una de las tecnologías de gestión, puntualmente producción industrializada y automatización, y por el otro lado gestión de empresas. No sé si te parece pertinente como para tener la visión y la comparativa de los dos planes de estudios dentro de la misma institución. Sí, a ver, ustedes siéntanse libres, a ver, yo cuanto más podamos aprovechar este espacio como para compartir y poder reflexionar, mejor. O sea, yo celebro que lo puedan llevar adelante así, Eleonora, o sea, que puedan estar estas dos miradas así, ¿no?
Adelante. No sé si podemos, somos ambiciosos nada más. Si No, está muy bien, está muy bien, está muy bien. No, está muy bien. A ver, Bien. y volviendo a lo que decía Liliana, o sea, realmente yo espero que todos estos espacios lo que generen es que podamos producir mayor cantidad de investigaciones y de publicaciones vinculadas con el tema. O sea, hay cosas tan aisladas que es súper difícil, o sea, hay experiencias así como chiquitas, acotadas, pero a ver, yo lo que quería transmitir, o sea, no es que no existen como tal experiencias en español, porque si no parece que yo les quiero aclarar que no soy para nada extranjerizante, aunque haya parecido que puse textos y videos. A ver, Jimena lo sabe. Lo que pasa es Doy absoluta fe de eso. Lo que pasa es que lo que no quería era que se perdiera la perspectiva. Y esto que estaba mostrando tiene como esa perspectiva global. Y yo, la verdad, que lamento que no tengamos todavía, desde nuestro rico idioma o desde nuestra rica experiencia en Argentina o particularmente en Cuyo, algo como bien concreto como para decir, bueno, acá lo bajamos, ¿sí? O sea, son como cosas como aisladas. Entonces, desde ahí, pero yo espero que a partir de esto que estamos haciendo todos juntos, haya equipos de investigación, así como descubrimos esto, lo de Soledad, que tenía este trabajo que es súper interesante, que empiece a haber otros con otras derivaciones, con otras características, con críticas, o sea, sin duda, ¿sí? No sé si hay alguna otra. Son las 18, Jimena. Vengo. Así, pero impresionante. Acertado. Impresionante. Sí, ahí les estamos compartiendo por el chat, no sé si está Germán, que lo iba a recordar, le estamos recordando la convocatoria vigente de internacionalización del currículum, vence pasado mañana, efectivamente, como Mariel muy bien me hace ver, ya lo hemos pospuesto y como tiene que ver con poder incorporar esto para el próximo semestre, la verdad es que con el mayor de los esfuerzos podríamos estar postergándola para el día lunes, pero no mucho más porque tiene toda una etapa de evaluación previo al receso invernal para que puedan empezar, digamos, tener el resultado. Bueno, si están de acuerdo, lo postergamos para el día lunes. Y la otra, gracias Mariel por el comentario, y la otra cuestión que quisiera comentarles antes de cerrar es relativo a la ordenanza. ¿Se acuerdan que yo les mencioné al inicio del curso que habíamos propuesto una ordenanza de reconocimiento de los docentes internacionales, que tenía que ver con esto que habla Pablo, de la mirada de la política institucional respecto de la internacionalización? Promovimos con muchos de ustedes que están en el Consejo Asesor de Internacionales la creación de una figura de docente internacional para reconocer los esfuerzos que muchos docentes hacen, a veces de manera más aislada o poco articulada, para crear, digamos, una certificación de esas actividades internacionales y que eso nos permita relevarlos, sistematizarlos y mejorarlas. Esa ordenanza ya fue aprobada por el Consejo Superior, se las comparto también por acá, es la ordenanza 25 de este año. Esa ordenanza va a venir acompañada en este 1 de diciembre con una convocatoria donde lo que vamos a hacer es invitarlo a todos los docentes que hayan tenido experiencias internacionales de distintos tipos. Se va a generar un catálogo, por supuesto con un otros, donde ustedes como docentes van a poder comentar qué actividades internacionales tuvieron o realizaron, de todo tipo, en lo académico, en la investigación y en la extensión, y el Consejo Asesor de Internacionales, bueno, va a merituarlas. Tiene un requisito de base que tiene que ver con 3 meses, es decir, que la actividad dure 3 meses, volviendo al ejemplo que siempre toma Pablo, para que no sea una clase espejo, sino que sea un sistema internacional o un proyecto de internacionalización del currículum en el que estén. Bueno, y eso se lo estoy compartiendo en este momento también para que ustedes ya estén en conocimiento de este avance que, bueno, que estamos haciendo en pos de generar incentivos institucionales para la internacionalización. De mi parte nada más, Pablo. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, agradecerles en serio, vuelvo a insistir, agradecerles por el compromiso que tuvieron. Las reflexiones a mí por lo menos me sirvieron un montón, me inspiraron. Los invito a que las revisen, los invito a que hagan la reflexión esta grupal para el diagnóstico, y nos vemos el 6 de julio a ver con qué nos encontramos. A ver, María José tiene una pregunta.